Permítame compartirle una breve introducción a este tema. La humanidad en general siempre ha anticipado algún tipo de vida después de la muerte. La idea que está incorporada en el corazón del ser humano es que debe haber una continuación de la existencia cuando la vida física concluya. Un profesor de la Universidad de Yale, profesor Dana, del siglo XIX, afirmó que no podía creer que Dios creara al hombre para luego abandonarlo en su tumba. En esta declaración el profesor resume la esperanza que en un grado u otro ha captado prácticamente a todo corazón humano, en toda cultura y época, de una esperanza de la vida futura. El libro de los muertos de los antiguos egipcios está lleno de ideas e historias acerca de la vida después de la muerte. En la tumba del gran faraón Keops, quien murió hace 5,000 años aproximadamente, arqueólogos descubrieron un barco solar destinado a que él lo utilizara para navegar a través de los cielos durante la próxima vida. Los antiguos griegos a menudo colocaban una moneda en la boca del cadáver a fin de que pagara su pasaje por el místico río de la muerte hacia la vida inmortal. Algunos indios estadounidenses enterraban un potro y un arco con flechas junto a un muerto para que éste pudiera montar y cazar en los terrenos de la casa feliz. Los pueblos nórdicos enterraban a sus héroes con su caballo a fin de que pudiera cabalgar orgullosamente en la próxima vida. A los esquimales en Groenlandia que morían en la infancia solían enterrarlos con un perro para que les ayudara en guiarlos a través del desierto helado de la muerte. Benjamin Franklin, que no afirmó ser cristiano específicamente en el sentido bíblico, pero no obstante hizo inscribir en su tumba el siguiente epitafio: el cuerpo de Benjamin Franklin, impresor, igual que la portada de un libro viejo, con su interior desgastado y despojado de su texto y de su brillo, yace aquí como alimento para los gusanos. Pero la obra no se perderá, porque como él creyó, aparecerá de nuevo, en una nueva edición y más elegante, revisada y corregida por su autor. Bueno, podremos seguir citando muchos ejemplos de la idea que hoy muchas personas tienen acerca de la resurrección. Y bueno, en nuestra actualidad, algunas culturas orientales, cuando el marido muere y si el hombre es casado, si el marido muere, entierran a la esposa con él, por fidelidad y para que no vaya a ser en nuestra cultura, en nuestro tiempo. Y repito, pudiéramos seguir extendiendo muchas ideas que hoy se practican respecto a la resurrección, respecto a la esperanza de vida que hay en el ser humano. Y precisamente ese es el tema del día de hoy. El título es El único Dios vivo. Es el único Dios que vive. Y por cuanto Él vive, sus súbditos, sus redimidos también viven. En esta porción que hemos leído, se acercan estos personajes a hacer una pregunta a Jesús respecto a la resurrección. Y desde luego el Señor, en su sabiduría, en su amor, le responde. Y estos personajes, bueno, nuevamente quedan expuestos. Y los que rodean esta conversación, tanto los discípulos como el pueblo en general, quedaron admirados de la enseñanza de Jesucristo. Y bueno, este es el tema que abordaremos el día de hoy. Así que es importante que nosotros tengamos bien claro y bien firme la esperanza de la vida eterna, porque es para nosotros como creyentes. Abordemos el primer punto. Dice así: conocimiento sin convicción.
versículo 23. Aquel día, así empieza el versículo, aquel día. Bueno, esta frase también se traduce como aquel mismo día o ese mismo día. Recordemos que la semana pasada meditamos en la pregunta que le hicieron los discípulos de los fariseos y los herodianos a Jesús. Bueno, hoy estamos meditando en otra pregunta y si Dios nos concede la siguiente semana, estaremos meditando en una tercera pregunta que formularon para buscar un error en la respuesta de Jesús. Versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Bueno, ellos se acercaron para preguntar, evidentemente. Ahora, ¿quiénes son los saduceos? Vamos a recordar un poquito. Los saduceos regularmente eran hombres ricos, eran hombres de una posición acomodada, hermanos. Estos hombres, además de tener riquezas, también tenían una autoridad política. Ellos tenían cierta influencia en la política. También en esta secta se encontraban algunos sacerdotes de alto rango. No todos los sacerdotes eran saduceos, sino que algunos sacerdotes formaban parte de esta secta. Y bueno, es algo difícil de entender porque eran tantos sacerdotes de la religión judía, pero también eran saduceos, o sea, participaban de la política. Bueno, ahora, estos personajes tenían mucho poder político, muchas riquezas, porque ellos regularmente cooperaban con el gobierno romano, cosa que los fariseos no hacían. ¿Recuerda usted? Cosa que los celotes no hacían. Los celotes se oponían y mataban a los romanos. Una rebelión armada. Bueno, los fariseos eran celosos de la ley, pero los saduceos, ellos sí participaban, incluso a veces les concedían cosas a los romanos. Y muchos judíos tomaban a los saduceos también como traidores, porque cooperaban con un gobierno impío, un gobierno romano. Bueno, esta era la condición. Un dato más muy importante es que estos personajes, esta secta, limitaba su fe únicamente a los 5 primeros libros de la ley. Los 5 primeros libros de la Biblia, perdón, los 5 libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y... Gracias, Génesis. Está funcionando el discipulado. Deuteronomio, 5. Los 5 libros de la ley. Ellos únicamente creían en el Pentateuco. Ellos no creían la sabiduría que hay en Salmos, en Proverbios, porque cabe mencionar que en el tiempo que Jesús predicaba, ya estaba el Antiguo Testamento completito, editado. Ya tenían los rollos de Isaías, Jeremías. Recordemos que Lucas nos muestra que cuando Jesús entró en la sinagoga, él pidió un rollo. Tráiganme el rollo de Isaías. Y aventaron los 10 metros de rollo y leyó la porción que profetizaba sobre él. Bueno, cuando él vino a predicar allí a Palestina, el Antiguo Testamento ya estaba completo, tal y como lo conocemos hoy. Cabe mencionar que los eruditos, los fariseos, los que cuidaron el Antiguo Testamento, nunca tuvieron por inspirados los libros apócrifos. Ellos siempre fueron celosos y ellos guardaron el Antiguo Testamento. Así que los saduceos no creían ni en las profecías de Isaías, ni de Jeremías, ni nada de eso. Bueno, como ellos habían tomado esta decisión, ellos no creían, como lo dice el texto, en la resurrección de los muertos. Tampoco ellos creían en ángeles, en demonios, y mucho menos ellos creían en un Mesías venidero. Vamos, si no creían en la profecía, no les interesaba la venida del Mesías. Pero cabe mencionar que Jesús estaba estorbando sus planes políticos, sus planes de seguir en el poder. Y bueno, desgraciadamente y tristemente ellos no quisieron arrepentirse. En la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, esta secta desapareció. Ya no hay saduceos. Se fueron consumidos en la destrucción de Jerusalén.
Dice el texto que ellos vinieron, versículo 24, diciendo, Maestro. ¿Recuerda usted cómo se expresaban los discípulos de los fariseos y los herodianos? Sabemos que tú lo que enseñas es que amas la verdad. Querían elogiarlo. Yo ponía el ejemplo de los hijos con los papás o las mamás, que cuando quieren algo, se portan bien. Pero bueno, yo sé que aquí no sucede. Aquí nuestros hijos siempre se portan bien, ¿verdad? Amén. Yo escuché amén por allí. Bueno, estos personajes se acercan nuevamente de una manera hipócrita. Le dicen maestro. Ellos no lo tomaban como maestro porque no creían sus enseñanzas. Punto. Y bueno, cabe mencionar que maestro, raboni, rabí, era el máximo nombramiento para un maestro, para quien enseñaba la ley judía. Entonces, ellos le están diciendo maestro. Le están considerando en lo más alto, pero la verdad es que era algo hipócrita. Ellos no creían y tampoco tomaban las enseñanzas de Jesús. Y le hacen la siguiente pregunta. Ponen la propuesta. Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Lo primero que ellos hacen es citar un mandamiento que está en Deuteronomio para formular una pregunta. ¿Qué cita están tomando ellos? Deuteronomio 25:5. Escuche cómo dice. Mandamiento dado por Dios, y Moisés lo comparte al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito de ella, que ella diere a luz, sucederá en el nombre de su hermano muerto. Escuche esto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Este es el mandamiento que están citando los saduceos. Ahora pongamos atención y observemos que el énfasis del texto, el para qué de este mandamiento, lo describe propiamente el versículo. Para que el nombre de este no sea borrado. Que la memoria del muerto permaneciere. Y más que la memoria, hermanos, esto era una seguridad, tanto para su esposa, y si tenía descendencia, si no tenía, descendencia, era asegurar su viudez. Recordemos que en el Antiguo Testamento las mujeres viudas padecían mucho, no por voluntad del Señor, sino por la dureza del corazón de los israelitas. Las mujeres viudas eran relegadas, eran desplazadas, eran rechazadas. Bueno, con este mandamiento, lo que el Señor estaba asegurando, desde luego, era la permanencia del nombre de la familia, pero también estaba asegurando la vida de la mujer. El mandamiento va más allá de lo que tal vez pudiéramos pensar en un inicio. Y el mandamiento es claro, y es evidente que si la esposa moría el esposo, y este esposo tenía un hermano soltero, desde luego, así bueno, 2 mujeres o 3, no, soltero, porque más adelante hay más leyes que corroboran esto. Bueno, tenía que casarse con su cuñado. Esto también la tradición judía lo llama como levirato, casarse con el cuñado. Ahora, cabe mencionar, hermanos, que este es el propósito. Y yo sé que en nuestra sociedad esto se ve así como que medio raro, ¿no? O sea, ¿cómo? Bueno, este era el propósito. Y desde luego, todo esto tenía que llevarse conforme al resto de los mandamientos. El cuidado para la mujer, la fidelidad en el matrimonio, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es que los saduceos de alguna manera pensaban que este mandamiento no armonizaba con la enseñanza de la resurrección de los muertos. Ellos querían hacer tropezar a Jesús. Bueno, a ver, vamos a tomar esto, o sea, esto no coincide, esto no, como que no encaja con la resurrección de los muertos. Ahora, tan es así que ellos elaboran toda una historieta, toda una fábula, para tratar de que
Jesús se contradijera, de que Jesús se metiera en la frente y dice, ya, ahora sí caí. Bueno, el Señor en su sabiduría responde, y desde luego ellos son los que quedan avergonzados. Bueno, esto nos lleva al punto número 2, una pregunta equivocada. Primero se acercaron de manera hipócrita, ellos tenían conocimiento de la ley, pero entendamos que ese conocimiento no les daba la convicción. O sea, ellos conocían la ley, pero no la creían. Ahora hacen su pregunta, versículo 25. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Comienzan ellos a describir la situación que le están presentando a Jesús, diciéndole, Señor Jesús, Maestro, Raboni, este es el caso. Y notemos que ellos dicen, hubo pues entre nosotros. Además eran mentirosos. Ellos están diciendo que entre ellos, que ellos fueron testigos de esto. Y bueno, veamos por qué era una mentira. Comienzan a narrar el caso de 7 hermanos. Versículo 26. De la misma manera también sucedió al segundo, y al tercero hasta el séptimo. Versículo 27. Y después de todos, murió también la mujer. Finalmente describen que la mujer se había casado con todos, pero que ninguno de ellos había dejado descendencia. Solamente se habían casado. ¿Verdad? Es algo raro, ¿no? Difícil de creer. Versículo 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Ese era el pensamiento de los saduceos. Bueno, veamos primeramente que esto es un caso hipotético, formulado, es algo elaborado. ¿Por qué? Bueno, primeramente, porque la Biblia sí nos describe algunos casos, algo que sucedió, pero que no a tal grado, y vamos a ver. El primer caso que menciona la Escritura es Tamar. Génesis 38:6 dice así: después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, su siguiente hijo: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Ya usaba método anticonceptivo, Onán. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre, allá esperando a que hubiera un marido para ella. Bueno, aunque este caso es narrado antes de la ley, podemos observar que fueron a lo máximo 3, y bueno, finalmente quien se casó con Tamar fue Judá. Es un caso que se menciona, pero no describe más, y no llega al extremo de que fueran 5 o 7 hermanos. Otro caso que describe la Biblia es el caso de Ruth. Ruth 4:5. Entonces replicó Boz, quien quería redimir a Ruth, porque fue esposa de un israelita: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Ahí está el mandamiento. Esto ya es después de la ley. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Bueno, aquí hay otro caso que muestra la Escritura. Y no pasó de allí. Ruth fue redimida, y podemos ver que el Señor también se glorificó en esto. Ahora, de haber sucedido un caso así,
la Biblia también lo pudiera haber registrado para enseñanza de los hombres, y para glorificación de Dios. Ahora, es muy difícil que fueran 7 hermanos, porque no lo sé, a menos que fueran trillizos o quintillizos, no lo sé, pero de otra manera la mujer o se le morían o tenía malas, algo hubiera pasado. Por eso es un caso hipotético, hermanos. Esto no sucedió. Por eso repito que tanto era una mentira y los saduceos estaban mintiendo. Ahora, ¿cuál es la pregunta que ellos hacen? ¿De cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ellos en realidad no les interesaba la integridad de esa mujer. Lo que ellos querían saber era con quién se iba a quedar. Bueno, ya están en la gloria y están los 7 hermanos, ya bien resucitaditos, y entra la novia, ¿no? Dice, bueno, ¿con cuál se va a quedar? Ese era el punto de los saduceos. Esto nos lleva al punto número 3. La naturaleza de los redimidos en la resurrección. Versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Jesús responde para dar respuesta, hermanos, a la aparente contradicción entre el mandamiento divino y la resurrección de los muertos. No hay ninguna contradicción. Ahora, lo primero que Jesús hace, hermanos, observemos en el texto, les dijo, erráis. El Señor lo primero que les enseña es que ellos estaban extraviados, así se traduce esta palabra, estaban extraviados, estaban divagando, estaban desorientados. Es lo primero, ustedes están mal, ustedes están equivocados, su pensamiento está equivocado, andan divagando en su mente, andan dando vueltas de un lado para otro, ustedes están mal. Esto lo hemos observado en muchos textos, hermanos. El Señor les muestra la condición en la que se encuentran. ¿Con qué propósito? De que ellos se arrepientan, de que ellos cambien, de que ellos muevan su actitud al lado contrario. Cuando usted y yo leemos la Biblia y encontramos partes que nos agradan, nos alegramos. ¡Ay, qué bonito! Pero cuando encontramos ejemplos no muy buenos o reprensiones, hermanos, reflexionemos, porque también podemos identificarnos en ocasiones, no siempre, con actitudes equivocadas que toman algunos personajes en la Biblia. También Dios nos habla. Dios nos habla. Este año propusimos como iglesia meditar en los proverbios. Hermanos, si llevamos ya más de 3 semanas y el autor no se ha movido de la inmoralidad sexual. Sorprendente cómo de un tema el escritor enseña tanto. Ay, no, esto no es para mí, si es para ti, medita y dale gracias a Dios tal vez que no has caído ahí. Pero no bajes la guardia. No digas, ay, eso a mí no me va a pasar. No, ahí está, para eso está. Cada vez que nos topemos con esos ejemplos, meditemos, hermanos. Reflexionemos, enseñemos a nuestra familia, a nuestros hijos, leamos con ellos y la enseñanza, desde luego, a su nivel. Y en ese sentido, estos personajes primeramente estaban equivocados y no tenían la capacidad de reconocer su error. Ahora el Señor les enseña la causa de que eran unos ignorantes. Yo sé que en nuestro contexto la palabra ignorante suele resultar un poco ofensiva, pero la palabra ignorante simplemente tiene que traducirse como alguien que desconoce algo. Y bueno, ellos eran ignorantes en ese sentido. Ahora, la causa de que ellos estaban equivocados era precisamente eso, que ellos desconocían las Escrituras.
Ellos ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Jesucristo menciona dos cosas. Ustedes están equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué desconocían? ¿Por qué el Señor Jesús les dice que ellos desconocían las Escrituras? Bueno, ya hemos mencionado que ellos se remitían al Pentateuco. Ellos no creían en otro libro. Ellos no leían los profetas ni nada por el estilo. Bueno, en ese sentido ellos voluntariamente desconocían las Escrituras. Ellos no querían abordar a los profetas, los salmos, los proverbios, la historia, Josué, jueces, los reyes, las crónicas. Ellos no querían hacerlo. En nuestros días se compara con aquel que dice, Señor, háblame. Y tiene su Biblia cerrada, ¿no? ¿Cómo quieres que te hable? Lee la Biblia, para eso te la dije. Señor, respóndeme. Pues no lees, ¿cómo te voy a responder? Ellos voluntariamente desconocían la Biblia. La ley, perdón. Ellos no querían saber. Bueno, ya el Antiguo Testamento, familia, anunciaba la resurrección de los muertos por causa de Dios. Ahora, tenemos que entender esto. Hay muchas culturas que rodean a los israelitas en el Antiguo Testamento y todas tenían algunas ideas respecto a la resurrección de los muertos. He mencionado el ejemplo de los egipcios. Y usted a lo mejor conoce otras más, donde los enterraban incluso con sus sirvientes, para que cuando llegue tenga sirvientes. Y el sirviente, ¿yo qué culpa tengo? Que me entierren con este cadáver aquí, perfumado, pero cadáver, ¿no? Ya el Antiguo Testamento anuncia la resurrección, hermanos, de los hombres. Desde luego, los hombres de Dios, los creyentes, los elegidos. Así que este concepto de la resurrección está ligado estrechamente con el concepto del Dios eterno. El gran yo soy, el inmutable. Bueno, la resurrección se deriva, se desprende de un Dios que es eterno, de un Dios que es, y lo vamos a ver más adelante. Voy a leerle algunas citas del Antiguo Testamento, solo son 20, téngame paciencia, que hablan de la resurrección de los muertos. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, sobre lo incierto que él veía a causa de su situación. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job ya tenía la esperanza de que después de ser muerto, él iba a ver a Dios. Él no dice voy a conocer, voy a escuchar, voy a entender, dice voy a ver a Dios. Bueno, más adelante podemos entender que nadie puede ver a Dios y estar muerto, ¿no? Hablando de esta vida terrenal. Así que Job ya entendía, ya sabía, ya tenía el concepto de la resurrección. Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dios nuestro eternamente y para siempre. Bueno, Dios permanece y nuestra vida se queda, dice, pero tiene que haber más. Sí, Él nos pastoreará, Él nos va a guiar aún después de muertos. Físicamente hablando, desde luego. Y una referencia muy clara que da el profeta Daniel 12:2, dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos para salvación, ahora lo entendemos, y otros para condenación eterna. Hay muchas citas más, pero esto lo desconocían voluntariamente los saduceos. Ellos también desconocían el poder de Dios. ¿Y a qué se referencia el poder de Dios? Bueno, solo Dios puede resucitar muertos. Ahora, una evidencia, hermanos, podemos verla tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
cuando el Señor da la capacidad a sus servidores para resucitar muertos. Recordemos el hijo de la viuda, el hijo de la mujer que el profeta resucitó. Podemos ver en el Nuevo Testamento muchas resurrecciones. Podemos ver que el Señor, cuando comisiona a sus apóstoles, les dice vayan, y no lo pone como una opción ahí en Mateo, no lo pone como una opción, lo pone como una ordenanza. Vayan y resuciten muertos. Y dices, ¿cómo entiendes eso? Sí, ellos llegaban y resucitaban a los muertos. Bueno, esta evidencia inicial es la que Dios ya había dado a los hombres por medio de sus servidores. Pero desde luego entendemos que esta resurrección no está hablando de una restauración física en esta tierra. Está haciendo referencia a la vida después de esta muerte física. Así que solamente Dios tiene el poder para resucitar muertos. Dios tiene el poder para otorgar eternidad a sus redimidos. Ese es el poder de Dios. Él tiene el poder, ¿recuerda usted cuando los fariseos se escandalizaban? Dice, porque el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Sorprendente, hermanos. Sorprendente. ¿Quién tiene poder para perdonar pecados? Pues solo Dios. Y los fariseos, ellos automáticamente se estaban respondiendo. Dice, pero si solamente Dios puede perdonar pecados, pues póstrense, no se dan cuenta. Es el Mesías. Tiene poder para perdonar pecados. Escuche lo que dice Deuteronomio 32:39. Ellos ignoraban este poder. Ved ahora que yo soy, palabras del Señor, y no hay dioses conmigo. Vea su poder. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Ese es el gran yo soy. Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, su eternidad, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Nadie. La respuesta es nadie. Ahora, en este texto, hermanos, hay muchos textos más, pero específicamente este texto, observemos que su poder lo está relacionando ¿con qué? Con la salvación. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién puede salvar? Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. La salvación. ¿Recuerda usted ese texto? Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús le responde, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién puede ser salvo? Nadie. Pero Dios, que es poderoso para salvar, lo puede llevar a cabo. Y en este sentido, estos personajes desconocían el poder de Dios para llevar a cabo la resurrección para vida eterna. Ellos no creían en eso. Versículo 30. Ya les hizo ver su condición. Ya les explicó por qué se equivocan. Bueno, ahora les da la explicación y les enseña acerca de la resurrección. Dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Cuántos casados hay aquí? Felizmente casados. Aleluya. Bueno, disfrútenlo porque se le va a acabar. Ay, entonces ya no me va a traer rosas, pastor. Ya no, se acabó. Ya no va a haber serenatas, ya no. Entonces ya no va a haber aniversario tampoco.
ay, te voy a echar de menos, ni se va a acordar usted, no se preocupe. El Señor Jesús continúa su respuesta esclareciendo, escúcheme bien, solo lo necesario que Él quiso que supiéramos. Él no da detalles. Vamos a ver por qué. Bueno, lo primero que dice es que nadie se casará ni se dará ni casamiento. Es lo primero que dice. Hermanos, no va a haber fiestas. No va a haber bodas. No va a haber guiño de ojos así de... No va a haber de, te amo, yo más. Cuelga, no, cuelga tú. De eso no va a haber en el cielo, hermanos. Se acabó, disfrútenlo aquí. Aleluya. No habrá casados, ni casamientos, ni compromisos, nada de eso. Sino serán como los ángeles del cielo. Ahora, la primera idea, desde luego, a la luz del texto, es que los ángeles, parece redundante esto que le voy a decir, pero los ángeles no se casan. Está clara la idea. Ahí es que San Gabriel se casó con, el ángel Gabriel, perdón, se casó con la ángela Gabriel. No, no hay nada de eso en el cielo. Esa es la naturaleza, hermanos, de los ángeles, que no hay casamientos. Ahora, esto es necesario describirlo y parece un poquito, tal vez nunca lo hemos comentado, pero precisamente en la tierra, el plan inicial de Dios, cuando Él le otorga vida a Adán y a Eva, los crea, ¿qué les dice? Vayan y fructifiquen, multiplíquense en esta tierra y sojúzguenla, gobiernenla, administrenla. ¿Cuál es el plan inicial, hermanos, que podemos observar ahí? El Señor quería que Adán y Eva llenaran la tierra, pero de personas igual que ellos en ese estado en el que estaban, en santidad. Él les da ese mandamiento antes de que cometan el error de pecar. Imagínense cómo iban a nacer los hijos de Adán y Eva si ellos habían sido creados en perfecta santidad y en el lugar perfecto. ¿Cómo saldrían sus hijos? Santos, puros, obedientes, sumisos, sujetos a Dios, etcétera, etcétera. Ese era el plan inicial. Y bueno, este plan continúa, hermanos. Por eso los hombres, las mujeres, y digo esto con responsabilidad, se les ha otorgado la capacidad para reproducirse libremente y responsablemente también. También es cierto que la Biblia describe que hay quienes no se quieren casar, bueno, es muy respetable, quienes han decidido no, y está bien. Y bueno, ahí en los devocionales que hemos compartido, yo le he mandado ahí, si usted no está casado, bueno, sujétese al Señor. Si usted no es casado, sujétese al Señor. Sí, decir, no, eso para mí no es, si es para usted, sujétese al Señor. ¿Cómo de que no? Viva en pureza. Hónrelo con sus pensamientos. No, claro que sí. Así es. Y bueno, en el cielo, en la eternidad, no va a haber multiplicación. No va a haber gemelos ni nada. No va a haber nada de eso. Ahora, esta idea es muy clara, hermanos. El número es contado. ¿Cuántos son? No lo sabemos. No vamos a hacer cábala aquí. Pero la idea es que en el cielo no va a haber nada de esto. Entonces, en el cielo va a haber un determinado número de creyentes redimidos y de ángeles por toda una eternidad. Y esto, desde luego, armoniza con la enseñanza de la salvación, los elegidos de Dios. Él ya sabe quiénes van a estar ahí. Ni más ni menos. Es que ahí viene uno del purgatorio, échenselo. No, eso no existe. Ya pagó su condena, súbanlo. Tampoco los que estemos en el cielo va a haber, híjole, se equivocó, mándenle un año al infierno y luego lo regresan para que, eso tampoco va a existir. Porque esas ideas se han infiltrado, hermanos, en la iglesia. Esas ideas equivocadas circulan. Bueno, la Biblia nos enseña cosas muy claras.
al respecto. Ahora, ¿cómo son los ángeles de Dios en el cielo? Lucas 20:34 nos da un detalle. No nos da mucho, pero nos da un detalle. Dice así: entonces respondiendo Jesús les dijo, es el pasaje paralelo, hermanos, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, la vida eterna, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. Este es el énfasis de Lucas, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Cuál es el dato que nos da Lucas? Dice que no pueden ya más morir. Esa es la semejanza que Lucas hace de los redimidos, los resucitados, con los ángeles. Yo sé que usted ya estaba pensando en sus alas, pero no habla de eso el texto. Vamos a tener alas y como los del Apocalipsis. No habla de eso. Aún la figura de los ángeles no es muy clara en la Biblia. No se nos muestra tal cual. No hay una descripción detallada de cómo son los ángeles, porque ese no es nuestro asunto. Bueno, pero lo que sí es nuestro asunto es entender lo que dice Lucas. Ya no pueden, porque no pueden ya más morir, pues son igual a los ángeles. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas? Que los resucitados, los redimidos, seremos inmortales, eternos, pero en la presencia de Dios, delante de Dios, todos los días, hermanos. Cada segundo no habrá tiempo. Pero una vez más, aquí lo impresionante, hermanos, y yo quiero que usted se lleve esto a su casa, toda la enseñanza, de que nunca nos cansaremos de conocer a Dios, que no dejaremos de conocerlo, porque Él es eterno, por eso es Dios. No tengamos la idea equivocada de que en algún momento conoceremos en plenitud todo, porque entonces seríamos Dios. Aquí la gran virtud es que día a día iremos de sobresalto en sobresalto, de gozo en gozo, de risa tras risa, porque la Biblia enseña, eso sí lo enseña claramente, Apocalipsis, no habrá dolor, hermanos, no habrá enfermedad, no habrá lágrimas. Entonces, ¿qué va a haber? Gozo, alegría. Eso sí va a haber, hermanos, por una eternidad. Precisamente esto es lo que tiene que movernos todos los días. Esto tiene que sacarnos de nuestros estados de ánimo, que en ocasiones no son muy buenos. Esto tiene que movernos a la obediencia cuando no somos tan obedientes. Esto tiene que llevarnos a esforzar más cuando no nos hemos esforzado lo suficiente. ¿Cómo podemos aplicar hasta aquí este texto? Bueno, los saduceos cometieron 3 errores que nosotros podemos evitar. El primer error que ellos cometieron, desde luego, y hoy lo sabemos por el Nuevo Testamento, es la herejía. Ellos deliberadamente eligieron nada más 5 libros de la Biblia y el resto lo arrancaron y lo botaron. Bueno, nosotros hoy no podemos cometer este error. Y desde luego que es una advertencia que el texto nos da. ¿Cómo podemos cometer herejía nosotros? Y lo digo así para no hacerlo, desde luego. ¿Cómo te fue en la predicación? Bien. ¿Y qué aprendiste? ¿Cómo hacer herejías? No estamos enseñando eso. La herejía es precisamente eso, la elección
recortar, tomar ciertas porciones, ciertos libros, y al resto de la Biblia le doy la espalda. Eso es hacer herejía. Hoy la iglesia tenemos 66 libros canónicos, autoritativos como palabra de Dios. ¿Cuántos tenemos que estudiar? Ay, pastor, pues uno por mes, 12 está bien, ¿no? 12 al año. No, los 66 libros. Tenemos que conocerlos, estudiarlos, amarlos. De otra manera, estamos en situación de herejía. Es que no le entiendo, pues véngase, vamos a estudiar. Es que les digo, vamos a orar. Ayunemos, algo hagamos, pero los 66 libros. Bueno, ¿cómo nos ocupamos? Primeramente en la lectura y poder estudiar en el contexto de la iglesia. ¿Por qué en el contexto de la iglesia, hermanos? Porque precisamente las herejías suceden cuando alguien de manera aislada encuentra cierta cosa, cierta nueva cosa, y es seducido y lo comparte y comienzan herejías. Usted no desconoce la historia de un personaje que iba caminando por ahí y se le apareció un ángel y le dio unos lentes. Y esos lentes podían leer las tablas de oro y de ahí salió un libro, el libro del Mormón. La gente dice, ay, sí es cierto, leamos. ¿Y dónde están los lentes? Déjalos. Ay, se me perdieron. Bueno, así comienzan las herejías, con personas aisladas. Por eso los estudios se hacen en comunidad de fe, desde luego. Y la herejía es peligrosa dentro de la iglesia. Escuchen lo que dice Tito 3:10, el apóstol Pablo dándole instrucciones al pastor Tito. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y esta palabra, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Esta palabra divisiones es la raíz griega de herejía. Es el hombre hereje que divide a la iglesia, amonéstalo. Y si no, expúlsalo. Porque causa divisiones. Porque murmura. Porque va en contra de lo que se enseña. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. La advertencia es que la herejía divide a la iglesia, ¿sí? ¿Y sabe cuál es el riesgo más grande? Es que la herejía no atenta contra el predicador o contra el liderazgo de la iglesia. La herejía atenta principalmente contra la iglesia, la amada de Cristo. Entonces el murmurador, el detractor, se mete con Cristo mismo. Y todos podemos guardarnos de esto, cuidarnos de esto. El segundo error que cometieron los saduceos es el desconocimiento de la Escritura. Hermanos, leer nuestra Biblia no es suficiente. Encontramos varios pasajes en la Escritura. Salmo 1, por ejemplo. Bienaventurado el hombre que no hace lo malo, versículo 1, 2, 3, sino que en la ley de Jehová medita. Ahí no dice, sino que en la ley de Jehová lee, no, medita. Y meditar implica una reflexión, implica volver a leer. Por eso yo le comparto, hablando del desconocimiento de la Escritura, hermanos, leer la Biblia no es suficiente. Tenemos que meditar en ella. Tenemos que escudriñarla. Tenemos el ejemplo de Esdras 7:10. ¿Qué propuso en su corazón Esdras? Inquirir, aprender, para después ¿qué? Compartirla al pueblo. No podemos, como verdaderos creyentes, escúcheme bien, no podemos pasar un día sin tener contacto con la Biblia. No puede pasar un día sin que leamos, meditemos, amemos el texto. Seamos cambiados. De otra manera, voluntariamente estamos desconociendo las Escrituras, igual que los saduceos.
Tenemos nuestra Biblia, hay que leerla, hay que amarla. Hay que participar de la enseñanza desde luego. Tercer error, ellos desconocían el poder de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Hermanos, el milagro de ser salvos solo por gracia, eso es conocer el poder de Dios. Ahora, el conocer el poder de Dios, claro que nos lleva a obedecer sus mandamientos. De otra manera, lo único que estoy haciendo es dar evidencia de que no conozco realmente el poder de Dios. Si mi vida no ha sido transformada, si mi vida no ha sido cambiada, entonces no conozco el poder de Dios. Bueno, y eso, desde luego, que da evidencia de lo que hay en mi corazón. Así que una manera de yo agradecer a Dios y de seguir conociendo y corroborando que conozco el poder de Dios es obedeciendo a sus mandamientos, sujetándome a su palabra, obedeciéndola, llevándola por obra, todo el consejo de Dios. Punto número 4. Dios es, versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Bueno, Jesús ya respondió a qué va a pasar con ese hombre, con esos 7 hombres, hermanos, y con esa mujer que se casó con todos. Ya les dio respuesta. Dice, no se preocupen, allá no va a pasar nada de eso. Allá van a ser angelitos bien bonitos. Pero ahora el Señor responde respecto, escuche cómo dice el texto, pero respecto a la resurrección de los muertos, ahora les está declarando la verdad, la enseñanza sobre la resurrección. Y él mismo les pregunta, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Menciona a Dios, menciona al Padre, desde luego porque Él es la principal persona en la resurrección. Si Dios, estoy haciendo una ilustración, si Dios no fuera eterno, bueno, entonces no hay eternidad. Si Dios no fuera poderoso, entonces Dios no tiene el poder para resucitarnos. Y se acabó. El apóstol Pablo, ¿lo recuerda cómo lo dice? Bueno, si no hay resurrección, comamos y bebamos. Porque mañana, ¿qué? Se acabó. Vámonos a la fiesta. Vámonos al carnaval. No hay eternidad. ¿Para qué nos cuidamos? ¿Qué nos mueve? Nada, porque no hay eternidad. Si Jesucristo no murió, dice el apóstol Pablo, somos los más miserables. Porque seguimos en nuestros pecados. Pero bendito Dios. Y Jesucristo toca esta enseñanza describiendo a Dios. Dice, lo que fue dicho por Dios. Dios es la persona más importante, tanto en la Biblia como en nuestras vidas, como en la historia de la redención. No es el hombre, es Dios. Bueno, los lleva a las Escrituras. Versículo 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lo que Jesús hace es llevarlos a un texto del Antiguo Testamento. Palabras de Dios registradas en Éxodo 3:6. Dice así: el Señor se aparece a Moisés en la zarza ardiente. Desde luego es algo también portentoso, un milagro. Éxodo 3:6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Bueno, este texto nos muestra cómo se presenta el Señor a Moisés para enviarlo y redimir a su pueblo, salvar a su pueblo. Y después de presentarse el Señor, ahora Él se describe como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Lo primero que podemos observar en este texto, hermanos, es el énfasis que
que el escritor hace en plasmar estas letras. En nuestro lenguaje hispano, castellano, esto parece algo como muy redundante, muy repetitivo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En nuestro lenguaje es suficiente con decir yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero el escritor hace énfasis en esto, hermanos, no porque sea un error gramatical o porque el escritor no tuviera la capacidad sino porque esto una vez más demuestra el Dios personal de las Escrituras, la persona, la personalidad, el trato personal que Él tiene con cada uno de nosotros, en este caso con los patriarcas. Génesis 17:3, el contacto con Abraham. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Tiene un contacto personal. Isaac, Génesis 26:2, y se le apareció Jehová a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Nuevamente, el trato personal. Yo soy tu Dios, Jacob, Génesis 35:11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, todo lo puede. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Yo soy el Dios, yo soy el trato personal, hermanos. Y esto también a nosotros nos tiene que dar paz, seguridad, tranquilidad. Dios es un Dios personal. Dios te va a tratar a ti personalmente. Ya no podemos orar, Señor, envía tus ángeles. No, Señor, trata conmigo personalmente. Que tú me conoces. Eres experto. Y Dios, hermanos, personalmente. Él no envía a nadie, Él personalmente trata con nosotros. Ese es el Dios de las Escrituras. Glorioso. Bendito por los siglos. Momento que nadie te ve, que ahí está el Señor, ahí está su Santo Espíritu morando en ti y teniendo un trato personal contigo, cuidándote, proveyéndote, exhortando, amonestándote, disciplinándote, abrazándote. Es un Dios personal. Hermanos, corramos y vayamos a ese Dios. Dios personal. Y bueno, también podemos observar en este texto que aunque Abraham, Isaac y Jacob dejaron de ser ya cientos de años cuando Dios le habla a Moisés, murieron físicamente, ellos nunca dejaron de vivir delante de Dios. El Señor nunca dejó de ser su Dios y por esta causa ellos permanecen vivos. El énfasis de la enseñanza en esta porción es la conjugación del verbo yo soy. De otra manera diría yo fui. ¿Se acuerdan de Abraham? Yo fui su Dios. Ya sus huesos ya los gusanos ya. ¿Se acuerdan de Jacob ese que trabajó 7 años y le resultaron 14? Y dice, bueno, yo fui su Dios. Yo soy. Y esta es la clara enseñanza de que por cuanto Dios vive, nosotros también vivimos. Hermanos, por cuanto Dios es, por eso Abraham está vivo. Por eso Jacob está vivo, por eso Isaac, por eso todos los creyentes del Antiguo Testamento
Y desde que se predicó el Evangelio, los que han muerto en la fe en Cristo Jesús, viven para Dios. Él es el único Dios vivo. Y Él no puede ser un Dios de muertos. Él es un Dios de vivos, porque Él está vivo. El único Dios vivo. ¿Por qué el Señor Jesús no usó otra porción de las Escrituras? Leímos algunas, y de verdad, hermanos, una que es muy clara y muy evidente es Daniel. Dice, aquellos que están en el polvo, unos van a resucitar para vergüenza y otros para vida eterna. ¿Por qué no le citó? Bueno, la sabiduría del Señor es evidente en la Biblia. Recordemos que estos personajes solamente creían en el Pentateuco. Bueno, pues de ahí tomó la porción para mostrarles que su entendimiento estaba equivocado. Ya, nada más creen en el Pentateuco, ok, ahí lo dice bien clarito. Ahí habla de la resurrección. Pero ¿cómo? ¿Dónde? Aquí, yo soy. El verbo yo soy indica que Dios vive, que Dios fue, que Dios es y que Dios seguirá siendo. El Dios de los vivos. Versículo 33, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Todos estaban atentos. Todos estaban participando. Lucas describe un detalle y dice que algunos escribas estaban presentes y ellos decían, bien has dicho, maestro. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que a pesar de la evidencia bíblica, que a pesar de que el Señor les colocaba las Escrituras frente a ellos, no quisieron arrepentirse. Se sorprendían. Decían, es cierto lo que dices, pero eso no causó ningún efecto en la voluntad de estas personas. Hermanos, y esto desde luego que nos enseña a que usted y yo constantemente tenemos que estar sorprendiéndonos por la enseñanza bíblica, sobresaltándonos, alegrándonos y suplicándole al Señor que esta enseñanza, la enseñanza que usted lea mañana, ruéguele al Señor y dígale, Señor, que esta palabra me santifique, me cambie. Fariseos, saduceos, herodianos, ancianos, los del Sanedrín, los sacerdotes, no quisieron reconocer que su condición era equivocada. Bueno, nosotros hoy ya estamos en el Evangelio, pero eso no indica que no pueda yo aprender, que no pueda yo estar sobresaltándome por la enseñanza bíblica. Todos seguimos siendo instruidos por la palabra de Dios. Hermanos, hoy tenemos en nuestras manos la palabra y hemos entendido la promesa de la resurrección para vida eterna. Bueno, ¿cuál es la seguridad que tenemos los cristianos de que realmente vamos a resucitar en el día postrero? ¿Cuál es la seguridad que usted tiene de que realmente va a resucitar? Estoy haciendo esta pregunta de reflexión. ¿Realmente usted cree que va a resucitar? Bueno, ¿y qué le da esa seguridad? ¿Qué es lo que realmente le convence de que usted va a resucitar en el día postrero, como dice Daniel, para vida eterna, para gloria y vida eterna? ¿Qué le hace estar seguro? Bueno, conforme al texto que hemos leído, si el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el mismo Dios que tiene hoy la iglesia, cuando dejemos esta breve morada terrenal,
Entonces tendremos esa seguridad de que resucitaremos. ¿Y cuál es la única seguridad que tenemos de que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob sea nuestro Dios? Aquí está. La Escritura. Conozcamos más al Señor. Si en algo podemos invertir nuestra vida, es en conocer a Dios. Conózcalo. Ya lo conoce, conózcalo más. Ya lo conoció más, sígalo conociendo, porque esa es su única seguridad de que usted va a resucitar en el día posterior. No para vergüenza, sino para salvación y vida eterna. Esa es la seguridad que usted y yo tenemos como cristianos. Que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob sea el mismo Dios que adoramos los domingos que nos reunimos. Conclusión: los saduceos quisieron hallar en la respuesta de Jesús algún error para acusarlo. A pesar de que su conocimiento de los saduceos era corrupto y limitado. El resultado fue que sus malas intenciones quedaron expuestas. Ellos fueron evidenciados. En ese momento, familia, Jesús no los condenó. Simplemente les mostró el error en el que vivían, esperando su arrepentimiento, porque también les dejó ver cuál era la causa de su condición, por qué ellos estaban así. Bueno, el pueblo también fue instruido con esta enseñanza, hablando del único Dios verdadero, el único Dios vivo, que es el Dios de los vivos. Y como lo describe el evangelista Lucas, el Dios de los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Y esto es importante. Lucas, quien se dedicó a investigar, a indagar, lo describe así: los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos. De ellos, Dios es su Dios, porque Dios es eterno, Dios es vivo, y así permanecerá. Y bueno, los que seamos tenidos por dignos, estaremos con Él por una eternidad. Hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Eso también tiene que movernos todos los días a poner nuestra mirada en lo eterno, no en lo terrenal. Suelte más esta vida terrenal, material, emocional, y aférrese a lo eterno, a lo espiritual, a lo que no se corrompe. Pongamos por obra esta enseñanza. Vamos a orar en esta mañana.